Los amigos del campeón nunca son buenos consejeros. Ni en el deporte, ni en el espectáculo, ni en la vida, ni mucho menos en la política. El menemismo, Gabriel Bornoroni, es socio del estudio jurídico de Bauzá, el hijo del secretario general de la presidencia de Carlos Saúl Menem. Él rápidamente activó sus relaciones con los Menem en Buenos Aires y consiguió un lugar para Gabriel Bornoroni en la lista de diputados nacionales. Y vemos cómo ahí se empezó a cooptar toda la estructura del gobierno nacional en la provincia de Córdoba. El interventor de ANSES, la principal caja del Estado Nacional en la provincia de Córdoba, Bauzá, el socio de Gabriel Bornoroni. La segunda caja más importante del gobierno nacional en la provincia de Córdoba, PAMI, también en manos del actual interventor, Patiño Brizuela, que comparten domicilio jurídico, estudio jurídico con Gabriel Bornoroni, es candidato. Y que es interventor de PAMI, que le derivó más de 10.000 cápitas a la clínica del cuñado de Gabriel Bornoroni. La verdad que nos preocupan esas formas, porque no es para lo que vinimos, no es para lo que nos fundamos. A ver, yo que soy una persona que odiaba la política, fundé un partido político justamente para combatir esas cosas, y en ese camino estamos. Esta es la boleta única que se va a usar por primera vez para elegir diputados nacionales en la provincia de Córdoba. Ya hemos entrevistado varios candidatos, pero esta vez nos toca el que está en el renglón de arriba. Hace algunos meses dijo aquí en el programa La Libertad Avanza en Córdoba está alambrada por Gabriel Bornoroni. Y bueno, hizo su lista, se trata del legislador Agustín Spaches. Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Muy buenas noches, gracias por venir. Un placer compartir con vos. Bueno, estuviste acá hace unos meses y contaste que La Libertad Avanza estaba alambrada por Agustín Spaches y que no se podía dialogar, que no se podía consensuar ningún acuerdo. Y bueno, finalmente decidiste presentarte por fuera de esa estructura oficialista de Milei, por decirlo. Sí, Gabriel, a ver, decidimos presentarnos por fuera, como lo hicimos en el 2019 en 2 oportunidades, en el 2021 en 2 oportunidades. El Partido Libertario es el primer partido libertario de la provincia de Córdoba. Y bueno, sí, el primer libertario se llevó el número 1 de la lista con la suerte de por medio. Pero nos parece un dato menor. La verdad que queremos que la gente no le va a votar, no te vota por estar primero o último. Pero la verdad que lo que veníamos viendo avanzar tiene que ver mucho con lo que ha generado escándalo público y que nosotros venimos denunciando hace un año, que son hechos de corrupción de un sector de este gobierno, los primos Menem. La verdad que lo veníamos viendo en su obrar político, porque tiene mucho que ver cómo van estructurando políticamente, cómo van ocupando los lugares de poder para ir facilitando estos mecanismos de corrupción. Los amigos del campeón nunca son buenos consejeros. Ni en el deporte, ni en el espectáculo, ni en la vida, ni mucho menos en la política. Nosotros vemos como un grupo de advenedicios de última hora. El menemismo, Gabriel Bornoroni, es socio del estudio jurídico de Bauzá, el hijo del secretario general de la presidencia de Carlos Saúl Menem. Los 8 años que fue presidente, Bauzá fue el hombre clave de ese gobierno. 10 años. 10 años, tenés razón, 10 años. Él rápidamente activó sus relaciones con los Menem en Buenos Aires y consiguió un lugar para Gabriel Bornoroni en la lista de diputados nacionales. Y vemos cómo ahí se empezó a cooptar toda la estructura del gobierno nacional en la provincia de Córdoba. El interventor de ANSES, la principal caja del Estado Nacional en la provincia de Córdoba, Bauzá, el socio de Gabriel Bornoroni. La segunda caja más importante del gobierno nacional en la provincia de Córdoba, PAMI, también en manos del actual interventor, Patiño Brizuela, que comparten domicilio jurídico, estudio jurídico con Gabriel Bornoroni, es candidato. Y que es interventor de PAMI, que le derivó más de 10.000 cápitas a la clínica del cuñado de Gabriel Bornoroni, porque hay que entender para qué son interventores. ¿Quién es el cuñado, Agustín? No me acuerdo el nombre, pero es la clínica de la ciudad, en Barrio San Vicente. Una clínica que entras por internet, 3 médicos clínicos para atender 10.000 jubilados. O sea, no, 10.000 cápitas, no 10.000 jubilados. 10.000 cápitas. Que vayan o no es otra cosa. Claro, pero una cápita es un jubilado, hay una persona atrás de esa cápita, ¿no? Un negocio de más de 500 millones de pesos del año pasado. A una clínica sin ninguna trayectoria ni prestigio. ¿Y vos pensás que Gabriel Bornoroni tiene una tajada de eso? Pero por supuesto, no me cabe lugar a duda de que pasa así,
porque además lo vemos cómo se denuncia a lo largo y ancho de la República Argentina, cómo se utilizan los puestos en ANSES y PAMI para financiar de manera ilegal a un partido político como la Libertad Avanza. Están las denuncias públicas en los medios, acá mucho no se habla ni se quiere hablar, en Córdoba me refiero, no en este programa, pero la verdad es que es una situación muy complicada la que está viviendo, porque estamos cayendo en las peores mañas del oficialismo provincial, ese que vinimos a combatir, ese que con Javier Milei durante años caminamos junto a la provincia de Córdoba, soñamos en cena, almuerzo, conversamos, charlamos que veníamos a cambiar. Y hoy vemos que ese grupo de gente se ha enquistado, ha capturado los botines del Estado para su beneficio personal, y eso es un horror. Ahora, Javier Milei lo tiene que saber a todo esto, ¿no? Mira, los que lo conocemos a Javier, sabemos una persona intrínsecamente buena, es un tipo puro, es un tipo genuino, pero sí que hay cosas que lo aburren profundamente, y entre ellas el armado político de un gobierno. Bueno, entonces Karina es lo sabe, donde ¿no? haya delegado... Pero uno de los dos lo tiene que saber a esto que estás diciendo vos. Sí. Ha delegado Javier en su hermana y creemos que ahí hay un error. Lo hemos visto hoy al jefe de gabinete errarle en respuestas por miles de millones de pesos, un pequeño laboratorio. ¿Hiciste alguna denuncia de que se investigue cómo es que se adjudicaron todas estas cuestiones al socio del estudio jurídico, al cuñado de la clínica? Porque digo, ¿cómo se hace esto? ¿Se licita? ¿Cómo llega estas 10.000 cápitas ahí? A ver, la denuncia la hicimos pública en agosto, hace exactamente un año. No me refiero a la pública, yo me refiero un año. En la justicia. La caja negra del PAMI es inauditable. A ver, hay un sinnúmero de gobiernos provinciales que tienen portales donde vos podés consultar quién está contratado, quién cobra, cuánto cobra, qué se compra, a qué precio, a qué plazo de pago, y podés comparar. Sí, por ejemplo en Córdoba. En PAMI eso no se puede hacer. En PAMI no se puede hacer. Y la verdad que vemos que replican lo peor del APROS, del gobierno provincial, ¿no? Con incendio mediante, robo de computadoras. La verdad que nos preocupan esas formas, porque no es para lo que vinimos, no es para lo que nos fundamos. A ver, yo que soy una persona que odiaba la política, fundé un partido político justamente para combatir esas cosas, y en ese camino estamos. Bien, en esa lista también está Laura Rodríguez Machado, que hace más de 20 años que está en política, y también está alguien de Vialidad. Pero a ver, Laura Rodríguez Machado, que desde el año 93 a esta fecha no dejó de cobrar nunca del Estado, va por su octavo cargo, su octavo mandato en la Cámara de Diputados de la Nación. Octavo. Es una locura. Me parece que no, porque fue senadora. Es el sexto, va por el séptimo. Pero fue puede senadora. Ser senadora, pero siempre está. Pero además una persona que diste mucho de nuestras ideas. Primero por esto de la continuidad en un cargo público de manera interrumpida, ni siquiera volver al sector privado 2 años para acordarte lo que era pagar un sueldo, una vuelta de la luz, los impuestos y demás. Pero además una clara militante de la ley de aborto, ¿no? Clara militante, no solo que las votó a favor, sino que las militó a favor. Nosotros poco tenemos que ver con eso, generalmente los libertarios somos todos pro vida. Contale a la gente por qué te tiene que votar, por qué serías la opción en vez de la lista oficialista esta de los candidatos que estábamos mencionando recién. A ver, Gabriel, creemos que fundamentalmente somos los que estuvimos siempre con este grupo de ideas, ¿no? Nosotros no vamos a pararnos en la vereda del frente del gobierno de Javier Milei, todo lo contrario, vamos a apoyar todo lo que sea reducción de impuestos, todo lo que sea desregulación, todo lo que sea desmantelamiento de las estructuras burocráticas del Estado sin ningún sentido, propiciando las privatizaciones, endureciendo penas para delincuentes. ¿Hay que privatizar todo? Mira, prácticamente todo sí. Hay cuestiones que no. La salud pública no la puede privatizar, la educación pública hoy no estamos en condiciones de privatizar absolutamente nada porque las condiciones sociales no están dadas para eso. Pero sí creo que hay un sinnúmero de empresas del Estado que hay que privatizar porque son un déficit. Creo que YPF es una empresa totalmente privatizable. ¿Pero por qué si no da déficit? Mirá, no da déficit por una cuestión circunstancial, es como EPEC de Córdoba. Durante los últimos años EPEC no dio déficit. Ahora, la contabilidad creativa que hay atrás de eso es complicado, pero al margen de eso... ¿Hay contabilidad creativa también en YPF? No, no creo, pues está auditada por la Bolsa de Estados Unidos, pero sí creo que el próximo presidente va a hacer lo que hizo el kirchnerismo siempre. Te le va a llenar de militantes, de gente no idónea y va a volver a perder plata. Pero el rol empresarial debe estar siempre en el sector privado, no en manos del Estado. El Estado nunca va a ser un buen empresario, jamás, por definición, no tiene el incentivo para hacerlo.
El director de YPF en manos del Estado siempre va a tener el incentivo de nombrar más gente, contratar mal, de buscar una coima de por medio. Eso en el sector privado no pasa. ¿Qué otra propuesta tenés, Agustín? A ver, sobre todo el tema de trabajar muy fuerte en materia de seguridad, que creo que es uno de los debes que tenemos desde este gobierno y desde el gobierno de la provincia de Córdoba también. Nosotros vamos por un agravamiento de las penas. Forzosamente, si no es testimonial, va a tener que haber un cambio en el Ministerio de Seguridad. Vamos. Por si seguramente va a ser electa Bullrich. Bullrich va al Senado de la Nación, muy probablemente entre. Si no es testimonial, digo. En la línea de la seguridad, que es donde estamos apuntando y muy fuerte, vamos por un endurecimiento de las penas, de las condiciones de las penas. Persona que comete 3 delitos dolosos violentos, cumple la totalidad de la pena adentro, no sale hasta que no agote su pena, sin disminución de penas, por estudio, por lo que sea, ya está, se queda adentro. Pedimos también la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, creemos que una persona a los 13 años tiene la total capacidad de darse cuenta si hace bien o mal las cosas. Vamos por el agravamiento de la aportación de armas de fuego. Cualquier persona que ande armada sin la autorización requerida para tal efecto por la vía pública es una persona que esté dispuesta a matar. Tenemos que empezar a entender esa situación en los argentinos. Te quiero preguntar, ¿por qué los 13, no los 12, no los 14? Y también consultarte si has estudiado proyectos similares que se hayan dado en otros países, si da resultado verdaderamente en la tasa de la resolución de los delitos o la disminución de los delitos, que una pena por homicidio pase de 8 a 12 años y que una pena por robar una cartera pase de la nada a un mes, no sé. Mira, en esta materia hemos no estudiado y mucho al respecto. Hay 2 grandes escuelas, vamos a decirlo, en Argentina. Por un lado están los zafaronistas que piensan que el delincuente es una pobre víctima de la sociedad a la cual el Estado no socorrió en tiempo y forma, ¿no? Hay otra escuela que es más punitivista, que cree que la condena y la pena es un ejemplo, que es disuasiva del delito. En estudios de Estados Unidos, donde se incrementaron las penas y demás, se vio cómo bajó la delincuencia. Vimos el caso paradigmático de esto, que fue Rudolph Giuliani en Nueva York, con la tolerancia cero, ¿no? Yo adscribo a esta segunda escuela. A los que quieren abrazar a los delincuentes, a los que entran a tu casa, robar, matar, violar, que lo hagan. De nuestro lado no, vamos a requerir la mayor condena posible para todos ellos. ¿Qué te dice la gente al respecto de esto? ¿Está de acuerdo con tu idea en el contacto que tenés cuando vas a recorrer algún lugar? Mira, la inmensa mayoría de la gente está totalmente de acuerdo con esto, salvo algunos sectores de la izquierda, ¿viste? Que se dicen ultra intelectualizados, te lo debaten. Pero la verdad que la inmensa mayoría de la gente quiere ver a los delincuentes presos, tratados como los criminales que son. La verdad que nosotros somos partidarios de la mano dura, la respetamos, creemos que la fuerza de seguridad hay que respetarla, creemos que los policías no son empleados públicos igual que los médicos y los docentes, son servidores públicos y como tales deben ser tratados, ¿no? Cuando hablo de tratados, hablo del sueldo, hablo de las condiciones laborables y hablo del respeto básico que le debe todo ciudadano a cualquiera de esas 3 agentes del Estado. No está haciendo Milei, ¿no? Mirá. Porque los sueldos que paga el Estado Nacional son una miseria, un certificado de pobreza o de indigencia. Depende a qué sueldos te refieras. Si hablamos de los senadores, los que se aumentaron los kirchneristas son 10.200.000 pesos. Bueno, pero obvio. a ver, la gente de la Policía Federal está bien remunerada. ¿Cuánto gana un policía federal? Arriba de 1.800.000 pesos. ¿Y te parece bien? Sí, me parece bien. Cuando comparo con lo que ganan los agentes de la otra fuerza de seguridad en la República Argentina y de la policía, creo que está bien. Si vos me explicás cómo hace para vivir un policía federal, que tiene que pagar un alquiler, que tiene que mantener a su familia, que arriesga su vida todos los días y que gana 1.800.000 pesos, $1.200. Si puede ganar más, estaría muy bueno que gane más. Estas son las condiciones que tenemos para hoy. Estamos hoy, pero ahora seguro que con Alberto Fernández, Cristina Fernández, estaban mucho mejor. Vamos. Ahora por lo menos también cuenta con el apoyo político, ¿no? Cuando tienen que ir a despejar una calle, una ruta de todas las organizaciones autopercibidas sociales que arriban a la gente. ¿Cuánto gana? Como ganado a las manifestaciones y encima se le quedaban con el 10% de los planes. Eso era una estafa. ¿Cuánto gana un gendarme, Agustín? La verdad que desconozco cuánto está ganando un gendarme.
Sí, pero no, bueno, no lo sé. Son igual... Pero, a ver, las Fuerzas Armadas, no las de seguridad, las Fuerzas Armadas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina están muy mal pagas, eso hay que reconocerlo. Un general de la Nación, una persona con 40 años de formación que detenta la máxima jerarquía, gana 2.600.000 pesos. Eso está pésimo. Eso está pésimo. Un soldado gana entre 650.000 y 900.000 pesos. Eso está muy mal pagado y hay que reconocerlo. También hay que ser honesto, decir, che, ¿qué vamos a volver? ¿A emitir para pagarles mucho más? Y sacársela, que la que le ponemos arriba de la mesa por el sueldo, se la sacamos por atrás de inflación, tampoco me parece correcto. ¿Pensás que hay actos de corrupción en el gobierno nacional? Sí, creo que hay actos de corrupción. De hecho, lo que ha estallado en los últimos días es una secuela de acontecimientos que han ido ocurriendo y que nos parecen muy mal y que estamos dispuestos a marcarlos. Nuestra postura es esa. Nosotros no respondemos a estructuras políticas nacionales, ni mucho menos, y estamos contentos de hacerlo, por eso nos permite la autonomía para señalar los errores de este gobierno nacional. Cuando este gobierno nacional reparte mal los subsidios que han quedado y vemos que siguen centralizados en el AMBA, donde se sigue pagando el 50% de la luz, el 50% del transporte, el 50% del agua, porque está subsidiado por el gobierno nacional, nosotros decimos está mal. O hacemos desaparecer los subsidios para todos, o agarramos ese dinero y lo distribuimos entre todos los usuarios de luz, de gas, de agua, de transporte de la República Argentina y sobre todo en aquellos que más lo necesitan. Muchos comentarios del video de la entrevista anterior que te hicimos decían que eras prácticamente un legislador del cordobesismo. ¿Qué le respondes a esa gente? Mira, hay una conducta muy fascista que más que verla en los comentarios de redes sociales... Los respondiste igual en el video, pero hemos digo visto que lo digas al aire. Instalado por algunos medios que casualmente son muy esponsoreados por el gobierno de la provincia de Córdoba, ¿no? Pero muy esponsoreados, como la Voz del Interior, por ejemplo. Saludo a Bergero, que el otro día cortó una nota y siguió hablando de mí. Eso no se hace, eso está en el ABC del manual del periodista. Si saca el entrevistado al aire, no se habla más del entrevistado. Nosotros le hemos votado el 98% de las cosas. Bueno, ¿se puede cerrar alguna conclusión, alguna idea? No lo vi a lo que está diciendo el colega. No, vos no podés yo, si cortamos una nota, no puedo seguir hablando de vos cuando ya no estás al aire, porque no te estoy dando la posibilidad de responder. Y él lo siguió haciendo. Pero nos parece una actitud totalmente fascista. Así, che, tal candidatura es funcional. En el 83, 85, 87 y 89, Álvaro Lorenzo Garay le decían que era funcional del peronismo. En el 95, al Frei Paso le decían que era funcional al peronismo porque le sacaba votos al radicalismo. En el 2003, a López Murphy que era funcional a Kirchner porque le sacaba votos a Menem. En el 2019 le decían a Esper que era funcional al peronismo porque le sacaba votos a Macri. En el 2021 y en el 2023 a Milei que era funcional del kirchnerismo porque le sacaba votos junto por el cambio. Muchos de los que hoy forman parte de ese gobierno con un espíritu de chupa media que pocas veces he visto, vergonzoso. Pero a ver, eso es la forma de pensar que tienen los políticos, lo más casta de la casta, pensar que los votos son de ellos. Los votos son de la gente, que en libertad vota a la gente. Nosotros hemos sido tremendamente críticos, fuimos sido la única bancada que votó en contra del presupuesto de la ley más importante que se trató en la legislatura, fuimos la única bancada y que salimos a denunciar el brutal impuestazo que se venía, mientras Juntos por el Cambio, el PRO y el peronismo, en beneficio de ellos y de sus intendentes, lo votaban a favor. Agustín, y te agradecemos de por haber formado parte del espacio y que sea con éxito la elección. Quedan las puertas abiertas de nuestro programa, como siempre. Dale, Gabriel, muchas gracias y muchas gracias por las invitaciones. Muchas veces no hemos pedido, sesionamos los miércoles. Un placer. Hacemos una muy breve pausa, quédese con nosotros que ya volvemos.